digamos así. Preparado para controlar cualquier tipo de cargas, tanto inductivas como resistivas, o sea, tanto un motor como un gran calefactor. La potencia máxima que puede llegar a controlar este aparato es aproximadamente 900 VA. A valores normales de corriente son 4 amperes. Más o menos aproximadamente una heladera convencional. Vamos a ir primero, les voy a pasar a explicar las partes que constituyen el sistema. Por supuesto, acá ven, si se puede fotografiar bien, un circuito. Ustedes pueden ver que la factura es casera, no hay nada hecho por máquina, salvo los componentes electrónicos. El circuito está dibujado, está hecho a mano, todo por las manos mías. Bueno, las partes fundamentales. El primero, aquí está anotado, dejo aquí el circuito, el filtro de red, filtro de red, como su nombre lo indica, es el filtro que me permite a mí tener una primer control del tipo de corriente que me llega vía la red eléctrica. Me permite primero controlar si hay un cortocircuito y protegerla por medio de un fusible, y si llega a haber algún otro problema, se corta y el capacitor se desconecta, permitiendo la desconexión del transformador. El segundo circuito, que aquí no lo traje, es un transformador. Todo el mundo conoce cómo es un transformador. Sí. Más o menos. Usé un transformador por dos cuestiones. Primero, para tener una aislación galvánica entre primario y secundario. Y segundo, para no complicarme la vida con una fuente sin transformador que me haría ganar más espacio, tendría un circuito más grande, que me ocuparía más lugar. Además, como tercero, y no lo dije, del mismo transformador yo obtengo una señal comparable para tomar de referencia de la tensión de red. Ya que el transformador, lo que hay en el primario aparece en el secundario. Si en el primario yo tengo una caída de tensión, por supuesto en el secundario me va a aparecer. Si el transformador tiene dos secundarios aparte, tiene dos secundarios independientes, yo uno lo tomo para alimentar el sistema y el otro lo tomo como referencia de tensión, lo puedo usar así. El tercer conjunto, el tercer aparato, tercer parte, mejor dicho, es la fuente de alimentación. La fuente de alimentación, ¿en qué consiste? En rectificar la corriente que sale del secundario del transformador, filtrarla, por supuesto, para quitarle el rizado que le queda, estabilizarla por medio de un integrado, en este caso. Si fueran fuentes más complejas, tendría que utilizar otros sistemas, y obtener a la salida una tensión estable, constante, independientemente de las condiciones de la entrada. O sea, una tensión continua que sea independiente de lo que pase en la entrada del transformador, esté baja la tensión o esté alta la tensión. Después viene, que es esta parte de aquí, si lo vemos aquí, es esta parte de acá, el corazón del circuito. ¿El relé? Que es el comparador de tensión. No, es el comparador de tensión con el biestable. Ajá. Es el comparador de tensión, es esta parte de aquí, el comparador de tensión con el biestable. ¿Cómo funciona esto? Ahora vamos a ir a este papel. El comparador de tensión, yo como dije la vez pasada, estaba hecho de un circuito, primero un amplificador operacional y de un integrado que yo uso como biestable. El amplificador operacional, como sabemos, tiene dos entradas, una inversora, otra no inversora. El biestable
la ventaja que tiene es que puede estar en un sentido, pero con una señal exterior a través de una compuerta yo lo hago cambiar de estado. Si yo tomo del secundario la señal rectificada y la llevo a un potenciómetro con el cual puedo obtener alguna regulación del umbral de disparo del conjunto, o sea, yo lo puedo hacer que dispare para cuando la tensión está en 210 voltios, en 205, en 215 de la otra entrada, y la llevo a una de las entradas, por ejemplo en este caso la no inversora. La entrada inversora pongo un valor de tensión de referencia fijo, que es por medio de este LED, de este diodo, que es un diodo Zener, no sé si lo conocen, es un diodo de referencia de tensión. Bueno, ¿qué pasa con este integrado? En condiciones normales de tensión, cuando esta tensión de referencia no es superada, aquí a la salida hay un valor de tensión que es comparable al valor de la tensión de la alimentación. Aproximadamente, yo dispuse que la alimentación sea de 15 voltios, aquí va a haber aproximadamente 15 voltios. A la entrada del biestable van a haber 15 volts también. Con lo cual el biestable va a seguir estando en su estado inicial. Si yo esta tensión de referencia la supero, ¿qué va a suceder? La tensión a la salida aquí va a caer prácticamente a cero. La tensión en esta parte va a ser cero, el biestable va a cambiar. Entonces me va a aparecer en esta parte, que es este gráfico, una tensión que es equivalente a la alimentación. ¿Qué hago yo con esto? Con el biestable. Utilizo las dos salidas, o sea, la salida respecto a positivo y respecto a negativo para tener un indicador visual del estado. En este caso, como está desconectado, digamos que verde es tensión normal, y cuando se pone en azul, la tensión es, el color es azul. La tensión es baja, perdón. De la salida del biestable, luego voy a un tercer circuito. ¿Ahí tenés el diagrama en bloque o es otro circuito? No, voy al diagrama en bloque nuevamente, porque con este circuito yo no puedo disparar un relé. No tengo potencia acá a la salida para disparar un relé. Entonces lo que necesito es un booster fabricado con un transistor común y corriente. En este caso, de los más comunes que hay, puedo utilizar un TIP 31, puedo utilizar un BC 135 o 137, cualquier NPN de silicio que me soporte en colector hasta 1 amper para poder conectar y desconectar el relé. Y ese es en general todo el circuito. Aquí tenemos una foto, un dibujo del circuito completo dibujado con el valor de los componentes. Sin el valor de los componentes, pero ¿cómo sería el circuito completo? Aquí ven el primer puente de onda completa, que está destinado a rectificar la señal que viene del secundario del transformador, el que yo no estoy utilizando como fuente de alimentación. El potenciómetro de regulación de la tensión a la cual yo quiero que el sistema me dispare. Los integrados, por supuesto, el relé, que es, en este caso he utilizado un relé caro. Para esto es un relé caro, porque es un relé 4x4, normal abierto, normal cerrado. Si lo ven bien, he soldado todos los contactos para poder obtener de ellos la máxima capacidad de corriente. Cada contacto me resiste 5 amperes, dice el fabricante del relé. Yo lo soldé los 4, aproximadamente son 20 amperes, pero como yo no creo en eso, digamos que la corriente que puede soportar este relé en alterna no creo que supere los 6 amperes. Bueno, y entonces voy a explicar cómo funciona.